verdaderamente lamentable. Su veto está basado en la clara decisión de destruir al INAI, de paralizarlo. López Obrador vetó los nombramientos y manda una orden a los senadores para que no haya un acuerdo. Seguiremos exigiendo, yo seguiré exigiendo a la mayoría de Morena, al Verde, al PES y al PT, que cumplan con su responsabilidad como legisladores, que no son empleados de López Obrador, son empleados de los mexicanos. Aunque hay una propuesta de que se cierre el 26 de abril el periodo ordinario de sesiones, yo seguiré exigiendo que haya sesiones hasta el 30 de abril, como lo establece la ley, para que se emitan los nombramientos faltantes. Este periodo no se debe cerrar hasta que no haya nombramientos. El INAI no puede paralizarse. Abusan de la mayoría que hoy tienen, una mayoría que no ha servido para construir en favor del pueblo de México, sino para destruir y dañar, obviamente, una mayoría que ocupan solamente para cumplir con los caprichos de López Obrador. Desde que López Obrador fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, inició una guerra contra la transparencia y la rendición de cuentas, porque una gran parte de su gobierno ha tenido corrupción, muertes, desempleo y evidentemente generan pobreza. Y como todo gobierno populista, este presidente quiere ocultar la realidad. En aquel 2003 vetó la ley que reconocía el derecho de los capitalinos a conocer sobre la información que se encontraba en poder de los órganos del gobierno. Incluso a principios de este siglo llegó a ser tanta su molestia por la transparencia, que interpuso una controversia contra la designación de los comisionados ciudadanos. Podríamos pensar que al haber pasado ya 20 años de esa reforma, ahora López Obrador hubiera entendido la necesidad de tener órganos garantes de derechos humanos. Sin embargo, como el mentecato que es, pues obviamente no lo ha entendido. Incluso ahora colapsa al INAI al ordenarle a sus senadores que no emitan los 3 nombramientos de los comisionados faltantes. Su intención es clara, quiere paralizar al INAI porque gracias al Instituto de Transparencia se supo del conflicto de intereses en torno a la Casa Gris, del fraude de Segalmex, de los respiradores carísimos del hijo de Bartlett, de las adjudicaciones directas que se han dado a los amigos del régimen y de todo el dinero que se están robando los servidores públicos de Morena. Con López Obrador gobierna la opacidad y la corrupción. Por eso quiere desmantelar a los órganos autónomos y garantes de derechos humanos que evidentemente lo obligan a rendir cuentas. Este gobierno pasará a la historia como el más destructor, el más letal y que ha hecho daño a los mexicanos. Esta es una terrible realidad. Ahora, gracias a, por cierto, una filtración que parece fue fuego amigo, pues sabemos que el mundo ideal de López Obrador es un mundo sin transparencia. Así el Senado hubiera designado, bueno, a la Madre Teresa de Calcuta y al Papa, López Obrador los hubiera vetado, porque en realidad su veto está basado en algo verdaderamente lamentable. Su veto está basado en la clara decisión de destruir al INAI, de paralizarlo. López Obrador vetó los nombramientos y manda una orden a los senadores para que no haya un acuerdo. Seguiremos exigiendo, yo seguiré exigiendo a la mayoría de Morena, al Verde, al PES y al PT, que cumplan con su responsabilidad como legisladores, que no son empleados de López Obrador, son empleados de los mexicanos. Aunque hay una propuesta de que se cierre el 26 de abril el periodo ordinario de sesiones, yo seguiré exigiendo que haya sesiones hasta el 30 de abril, como lo establece la ley, para que se emitan los nombramientos faltantes. Este periodo no se debe cerrar
hasta que no haya nombramientos. El INAI no puede paralizarse. Abusan de la mayoría que hoy tienen, una mayoría que no ha servido para construir en favor del pueblo de México, sino para destruir y dañar, obviamente, una mayoría que ocupan solamente para cumplir con los caprichos de López Obrador y encubrir a sus corcholatas. La evidencia ahí está. No han querido citar a comparecer a Dan Augusto López, tampoco han querido citar a comparecer a Marcelo Ebrard por la muerte de los 40 migrantes. Bueno, es más, no le han exigido a Claudia Sheinbaum una explicación por la tragedia de la línea 12. Utilizar de esta manera tan ruin a su mayoría simplemente los hace cómplices a todos, a los responsables en la administración pública y a los responsables, o diría yo más bien irresponsables en el legislativo. Por cierto, quien volvió a dar de qué hablar es Yasmín Esquivel, quien usando nuevamente su poder como ministra, demandó a los periodistas Lourdes Mendoza, Ciro Gómez Leiva y Melissa Damián Arellano, y a distintos medios de comunicación, al Grupo Fórmula, al Grupo Imagen y a La Silla Rota, porque la cacharon paseándose por Canadá y evidentemente eso tira por la borda el discurso hipócrita de austeridad de Morena. En un país donde la libertad de expresión está en riesgo y donde los periodistas son amenazados y en muchas ocasiones asesinados, es inadmisible que utilice su influencia con los jueces a los que parece trata a ella como a sus subordinados y los utiliza para sus venganzas personales. Para los mexicanos sería imposible obtener una resolución en horas, por lo que claramente es un abuso de poder que la jueza de control de la Ciudad de México, Fidelina Pérez Miranda, haya dejado de lado todos sus expedientes que debe resolver y se haya enfocado en la venganza de Yasmín Esquivel en contra de estos periodistas. Algo muy lamentable que necesariamente se debe evidenciar.